Muy buenos días. Gracias por participar de la conferencia Perspectivas Económicas y su impacto en los mercados financieros. Los saluda José Roca, gerente de inversiones de Prima FP. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por mí al final de la presentación. Ahora sí, damos inicio a la conferencia. Muchas gracias por participar esta mañana. Básicamente, el formato de la presentación, vamos a hablar un poco sobre economía global y básicamente hacer una distinción marcada entre lo que está pasando en las economías desarrolladas versus las economías emergentes, pasando luego a la economía local rápidamente y cómo este impacto o este contexto de la economía global y economía peruana se traslada luego a los mercados de bonos, a los mercados de acciones y a unas cosas que quería comentarles como novedades de Prima FP. Entonces, avanzamos en la parte de la economía global. En términos de países desarrollados, el mensaje concreto es que el crecimiento se va consolidando. Si vemos esta diapositiva, lo que podemos ver es, en un lado, los estimados de crecimiento para el primer trimestre de este año y en la siguiente columna, el estimado de crecimiento para el año 2014. Lo que podemos ver es que en el caso de los países desarrollados se ha revisado a la baja el estimado del primer trimestre, principalmente por lo que ha pasado en Estados Unidos con un invierno bastante complicado. Sin embargo, se ha revisado al alza el estimado para el año completo y Estados Unidos también, lo cual básicamente te está diciendo que todos ven esta desaceleración del primer trimestre como una desaceleración muy temporal y estacional. En el caso de Latinoamérica, más bien, lo que podemos ver es que se ha revisado a la baja tanto el crecimiento del trimestre como el crecimiento del año, hablando pues de una desaceleración que estamos empezando a observar en las economías emergentes. También en China, si bien aún no se ha revisado a la baja ningún dato, el estimado de 7,5% que se ve para el año 2014 está empezando a ser cuestionado y los números de los analistas están empezando a pronosticar crecimientos en China más del orden del 7,2 o 7,3. Yendo a los datos económicos que estamos viendo recientemente en los países desarrollados, en el gráfico de la izquierda lo que podemos ver es los índices de manufactura y servicios rebotando de manera significativa en los últimos meses. De hecho, cualquier nivel arriba de 50 denota crecimiento o expansión e incluso se está yendo estos números significativamente por encima del 50, lo cual denota que el crecimiento parece tener continuidad. Esto en un contexto que se ve en el gráfico de la derecha, que habla de una inflación bastante moderada en el mundo, e incluso si uno habla de inflación en los mercados desarrollados, la inflación es aún más baja. Esto, de alguna manera, sostiene las políticas monetarias o los planes de políticas monetarias de los distintos países. También vemos, acompañando el crecimiento de los indicadores de manufactura y servicios, los indicadores líderes, que es una conjunción de varios indicadores que también apuntan hacia arriba, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en Japón, como lo podemos ver en el lado izquierdo de la gráfica. Y finalmente, todo este marco se apoya también en una confianza del consumidor que viene de niveles muy bajos en algún momento del 2011 y principios del 2012 hacia niveles bastante más elevados hacia 2013 y principios de este año. Sobre todo hemos visto un repunte muy importante en la Unión Europea, pero también rebotes en Estados Unidos y en Japón, aunque en Japón se ha moderado recientemente, pero sigue estando mejor a lo que estaba hace poco tiempo. Entonces, si concretamos un poco el tema de los mercados desarrollados, podemos ver todos los indicadores apuntando hacia arriba. Si ya empezamos a aterrizar país por país, vamos a ver el crecimiento y desempleo de Estados Unidos. Estamos viendo Estados Unidos específicamente.
vamos a ver un desempleo en clara trayectoria descendente marcado por la línea celeste y un crecimiento económico claramente ascendente, ¿no? Lo que podemos ver aquí y las barras naranjas son las proyecciones del año 2014 y 2015. Vemos crecimientos esperados por encima del 2% en Estados Unidos respecto a de dónde venía. Creo que es un avance bastante importante y creemos que no hay sorpresas negativas viniendo por el lado de Estados Unidos en el corto o mediano plazo. De hecho, si vemos también el gráfico de la derecha, hablamos de déficit fiscal, lo que podemos empezar a ver es que la deuda de Estados Unidos, que tuvo una trayectoria muy ascendente durante la crisis, ahora ya tiende a estabilizarse en los niveles actuales. Además, el déficit fiscal de Estados Unidos, que en la crisis llegó a tocar 10% del PBI, ahora se viene contrayendo y estamos esperando para el 2014 unos déficits fiscales bordeando el 3% del PBI, que es bastante más controlable de lo que podíamos ver hace poco, ¿no? En Estados Unidos, nuevamente, si vamos específicamente a los indicadores de confianza de Estados Unidos, también muy positivos. Y en realidad, yendo al gráfico de la derecha de esta diapositiva, lo que podemos ver es una recuperación sostenida del mercado inmobiliario, que fue básicamente el que gatilló buena parte de esta crisis. De hecho, el indicador Case-Shiller está marcado por esta línea que estoy resaltando, indica los precios de viviendas rebotando significativamente y regresando cerca a niveles que vimos hacia finales del 2007 o mediados del 2008. Y también lo que podemos ver es la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos, que también en la barra ha mostrado una tendencia al alza en los últimos trimestres o par de años. Entonces, Estados Unidos en general, todos sus indicadores vienen caminados. Hay una preocupación de deuda de mediano plazo, dado el tema del seguro social y beneficios sociales en general que se da a la gente que se retira, pero más a eso podemos verlo como una contingencia que eventualmente puede trasladarse en una preocupación, pero hoy día creemos que la trayectoria de crecimiento de Estados Unidos viene en muy buen camino, y si incluso hubiera un sesgo a la revisión de los números de Estados Unidos, sería un sesgo hacia arriba. Europa, un poco más tarde en la curva de crecimiento. Europa, de hecho, si podemos retroceder el reloj, en lo más profundo de su crisis tocó el 2011 y incluso a principios del 2012. Entonces está empezando a rebotar, pero rebotar a un ritmo todavía más rezagado que lo que podemos ver en Estados Unidos. Estados Unidos, recuerden que el punto más álgido fue más bien el 2008 y estamos ya en el quinto o sexto año en Estados Unidos saliendo de la recesión, ¿no? El caso del Producto Bruto Interno de Europa, si nosotros les mostrábamos este gráfico de la izquierda en el 2013, hubiera estado pintado más o menos de rojo en varios países que estaban entrando en recesión. Ahora, más allá de Eslovenia, para el 2014 no se espera recesión en ningún país. Crecimientos tímidos en Portugal e Italia, entre 0 y el 1%. Y más bien todas las demás economías de Europa creciendo por encima del 1% estimado para este año. Para el 2015 la trayectoria también es positiva e incluso Italia y Portugal ya crecerían por encima del 1% y varios países estarían por encima del 2%, incluso por encima del 3%, países como Suecia, Polonia y Eslovaquia. Entonces, Europa también viene con una trayectoria bastante positiva, todavía crecimientos tímidos como podemos ver en las tasas de crecimiento, pero al fin y al cabo una trayectoria que sí augura una salida de la crisis aguda que tuvieron hace un par de años y que también lo hace un destino de inversión relativamente atractivo. En el caso de Europa, lo que sí todavía tiene algún camino por recorrer es el tema de los déficits fiscales y el tema de endeudamiento. El déficit fiscal de varios países, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, está por debajo del 4% del PBI. Países grandes, además, como el Reino Unido, Francia, España, están con déficits fiscales aún elevados para este año. Y
el tema de endeudamiento que se ve en el gráfico de la derecha, muchos países, ya sea por encima del 80% del PBI o incluso países como Italia y Portugal por encima del 100% del producto. Para poner estos números o hacer un paralelo de estos números con los que tiene Perú, Perú no tiene déficit fiscal, tiene más bien superávit fiscal en el 2013 y este año probablemente pueda ser una cuenta fiscal neutral. Pero en términos de endeudamiento tiene solo 20% de deuda de PBI e incluso si le restamos la caja que tiene el gobierno, ese endeudamiento se iría cercano al 0%. Entonces, estamos en mucho mejor posición que muchos de los países desarrollados que vemos en esta diapositiva. Europa sigue teniendo un desafío en el tema de desempleo. Como vimos en Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo llegó a tocar 10%, hoy día se aproxima al 6,5%. En cambio, el desempleo en Europa sigue siendo un punto de preocupación. Vemos Grecia y España con desempleos por encima del 25% en la gráfica de la izquierda, pero en la gráfica de la derecha lo que vemos es el desempleo juvenil, gente entre 15 y 24 años buscando su primer empleo. En el caso de España también supera el 50% de desempleo. Entonces, esto de alguna manera sí es una materia de preocupación, y es una materia de preocupación por varios frentes. Uno de ellos siendo que le puede dar cierta inestabilidad política a estos países que han trazado una trayectoria de desapalancamiento, de reducir su deuda para hacerla sostenible en el largo plazo. Y nunca faltan candidatos políticos en las elecciones que pueden pretender desviar ese curso que ya ha sido adoptado. Y finalmente, Japón. Japón es más un signo de interrogación que una realidad. Recordemos que Japón ha estado con más de una década perdida en términos de crecimiento, espiral deflacionario, etcétera, hasta que ahora ha entrado el premier Abe y ha instaurado algo que el mercado conoce como Abenomics. Abenomics tiene tres frentes. Tiene el frente de una política monetaria muy expansiva, donde le ponemos un check bastante oscuro porque creemos que es lo que ha sido relativamente fácil de hacer y lo han hecho con bastante agresividad. Hay un frente que es el mayor gasto del gobierno, que aún todavía es tímido, pero se espera ciertas reformas y ciertas cosas que harían que el gasto se acelere. Y una serie de reformas económicas, entre ellas una tributaria, que todavía están en discusiones. Entiendo que la próxima semana se aprobaría una reforma tributaria que está generando un poco de incertidumbre, pero eso todavía tiene un signo de interrogación. La idea de estos tres frentes es que finalmente se empiece a ver cierta inflación en Japón, pasando de un escenario deflacionario. Eso de alguna manera incentiva el consumo y poco a poco esto se traslade en un crecimiento económico. Lo que podemos ver en el gráfico de la derecha es que la política monetaria ha sido bastante expansiva, viéndolo por las barras celestes. El balance del Banco Central de Japón se ha expandido significativamente y la inflación subyacente que venía en territorio negativo ha también acompañado y poco a poco la inflación ha ido a territorio positivo. Entonces, si vemos un poco lo que ha pasado en Japón, la política monetaria sí se ha cumplido bastante expansiva y la inflación, que era uno de los objetivos, sí ha pasado a territorio positivo. Ahora tenemos que ver cómo se traslada esto sobre las demás cifras y además cómo empiezan a acompañar o a complementar la política monetaria ciertas políticas fiscales y reformas estructurales, ¿no? Ahí un poco lo que está dando en Japón ahorita, entre tanto, es que en términos de política monetaria, tomado un poco como broma, si la euforia inicial disminuye, busque más estímulo inmediatamente. Eso es un poco lo que se está viendo en términos de política monetaria. Se está dando bastante estímulo. Si se ve que la algarabía baja un poco, se da más estímulo. Y si incluso se dan señales de que el estímulo continuaría y sería más agresivo hacia adelante. Entonces, todavía es un signo de interrogación Japón, si tuviera que resumir, pero creo que finalmente se pone una luz al final del túnel de crecimiento muy anémico o incluso recesivo y también de un espiral deflacionario que no tenía dónde acabar. En el caso de Europa,
recién en una primera etapa de salida de la crisis de alguna manera, todavía con unos desafíos en el lado de empleo y por el lado fiscal, pero sí vemos un norte más claro de lo que podíamos ver hace solo un año. Y en el caso de Estados Unidos, la trayectoria sigue siendo bastante positiva. Vemos pocas sorpresas potenciales por el lado de la decepción y más bien si se fuera a dar algún tipo de sorpresa, vemos que se darían sorpresas positivas en términos de crecimiento. Ahora, tenemos un tema con los países desarrollados, es el tema de la política monetaria. Cómo deshacer todo el estímulo monetario que se ha dado en estos últimos años. Podemos ver en esta diapositiva los balances de los distintos bancos centrales. Como mencionamos, Japón todavía está en una tendencia de seguir inyectando liquidez a su sistema. Europa, básicamente los bancos le han repagado parte del financiamiento que le dieron durante la crisis y eso ha disminuido el tamaño del balance. Pero lo que sí tenemos es un Estados Unidos hablando de lo que el mercado ya con denominado tapering, que es, oye, antes comprabas una cantidad de bonos en el mercado para mantener las tasas de interés bajas, ahora vas a comprar menos. Antes compraban 90.000 millones al mes y ese número está bajando gradualmente, si no me equivoco el último número es 65 mil millones. La idea es que gradualmente la línea de Estados Unidos se parezca más a la línea del Reino Unido, en el cual el Reino Unido estimulaba bastante y de pronto dejó de estimular. No ha sido contractivo, no ha retirado el estímulo, simplemente ha dejado de estimularlo más. Estados Unidos, poco a poco, la curva de Estados Unidos debería verse un poco como la grafico en los próximos meses, ¿no? Debería estabilizarse en algún momento de octubre, noviembre de este año, donde terminaría este estímulo marginal que están dando. Pero esto en realidad es casi un experimento histórico de los bancos centrales, todos saliendo a la misma vez a incentivar sus economías de una manera muy, muy agresiva. Entonces, hoy día, en realidad lo que tenemos es lo que Deutsche Bank lo ha denominado como un equilibrio inestable. Es decir, lo que tenemos es hoy día el punto rojo, que es bastante más crecimiento de lo que uno podría haber querido, o no haber querido, sino haber esperado para este nivel de estímulo que se está teniendo, ¿no? El estímulo todavía es bastante alto, política monetaria bastante expansiva, con un crecimiento alto. Eso no necesariamente se da en las economías y lo que tendría que suceder es uno de dos escenarios. O se empiezan a normalizar las políticas, que es lo que está empezando a hacer Estados Unidos, y de alguna manera la política monetaria se condice más con el nivel de crecimiento actual, o el crecimiento empieza a moderarse. Esperemos que ese no sea el escenario, pero una de las dos cosas tendrían que pasar. El escenario base es que sucedería el escenario número 1, que habla de una normalización de políticas hacia adelante. Hoy día la normalización de políticas está siendo creíble, los mensajes que dan los bancos centrales van en la dirección correcta y además el mercado lo está asimilando como tal. Si nosotros vemos los futuros de las tasas de interés en los distintos países, vamos a ver que el mercado espera subidas de tasas de interés en el Reino Unido en algún momento de finales de este año. Y es básicamente lo que se condice con lo que, o la expectativa generada por el Banco Central del Reino Unido. En el caso de los futuros de tasas de Estados Unidos, vemos que en algún momento del 2015 se esperaría una subida de tasas que también se condice con los mensajes que ha ido dando la Reserva Federal. Entonces, hoy día todos los mensajes son creíbles, se traza una especie de hoja de ruta en términos de deshacer esta política monetaria y el mercado se lo cree porque eso se refleja en los futuros de tasa de interés. Sin embargo, lo que sí hay que estar bastante alertas es en lo que sucede con la inflación, que es el gráfico de la derecha. El día que la inflación se dispare, los mensajes del Banco Central pierden credibilidad y todo el mercado va a sentir que las tasas de interés van a subir antes incluso de lo que se espera.
Felizmente hoy día la tasa de inflación están bastante moderadas y por lo tanto los mensajes de los bancos centrales son bastante creíbles globalmente, ¿no? Entonces, como recapitulando el tema de política monetaria, sí, hoy día hay una preocupación de la subida de tasas de interés, pensamos que no va a ser una subida de interés tan abrupta como ya muchos empiezan a pensar, pero definitivamente hay un riesgo de subida de tasas y si la inflación se dispara, el riesgo de subida de tasas de interés va a ser incluso más acelerado de lo que la gente cree. Países emergentes, un poco lo que está pasando es que los mercados están metiendo todo en el mismo costal. Están diciendo todo lo mismo, bueno, malo, todo cae, ¿no? Y lo que quiero dejar acá como conclusión es que no todo es lo mismo, ¿no? Hay lo bueno, lo malo y lo feo. Si tuviera que resumirlo, en el lado del eje bueno, y acá solo pongo unos ejemplos, podemos estar hablando de Perú, con crecimientos bastante robustos. Probablemente el crecimiento de este año se aleje un poco de la cifra o el estimado oficial del 6% y sea más cercano al 5%, pero siguen siendo crecimientos bastante buenos y bastante positivos y saludables. En México se viene una serie de reformas en energía, tributarias, en infraestructura, creo que dando los mensajes correctos y además México está bastante ligado al destino de Estados Unidos, así que si Estados Unidos viene bien, México también. Y Corea del Sur en un ciclo manufacturero global positivo, creemos que también está contagiado por la incertidumbre de China, está contagiado por su vecino Corea del Norte, pero creemos que Corea del Sur también es un país bastante interesante, ¿no? Y haciendo las cosas correctamente. En el lado de lo malo, tenemos un China que genera mucha incertidumbre. China se ha vuelto el segundo país más relevante, más grande del mundo, después de Estados Unidos, superó a Japón hace un par de años. Y, y sí hay una sensación de que puede haber sobreinvertido. Durante los últimos años se generó una banca en la sombra o conocido como shadow banking, que también genera incertidumbre. Los gobiernos regionales se endeudaron bastante. En general hubo un sobreendeudamiento de la economía china y esto acompañado de poca transparencia genera mucha incertidumbre. Nuestro escenario base es que China va a crecer por encima del 7%, que va a haber mucho ruido respecto a China, pero tiene muchas herramientas para preservar tasas de crecimiento altas, por lo menos en el corto o mediano plazo de hace 1 o 2 años. Sí tenemos una preocupación latente sobre el crecimiento sostenido o sostenible de China en el mediano plazo a tasas como las que hemos visto. Creo que en todas las conferencias que hemos hecho lo hemos mencionado como una área de preocupación y sigue siendo un área de preocupación. Y lo otro que sucede es, o se ha puesto en el radar, es lo que el mercado denominado los Fragile Five o los frágiles 5. Son los países que tienen cuentas externas más debilitadas y que en un contexto de retiro de estímulo monetario por parte de las economías desarrolladas podrían tener una fuga de capitales e incluso exacerbarse más su problema. Ahí están Sudáfrica, Turquía, Brasil, India e Indonesia. Son los más destacados, en todo caso, en estas variables. Entonces, hay una nube de incertidumbre sobre estos países, algunos otros también, no puedo comentarlos todos, pero por ahí viene un poco una fuente de incertidumbre bastante grande. Y lo que sí genera ruido y es ruido real y son países o lugares donde hay que tener bastante cuidado es Venezuela. Siguen protestas, sigue siendo un lugar complicado. El tema de Ucrania y Rusia está lejos de estar solucionado. Ha habido el tema de la denominada traspaso de Crimea desde Ucrania hacia Rusia, pero incluso la Unión Europea, la ONU, las Naciones Unidas, etcétera, ven esta movida como relativamente ilegal y tienen a Rusia de alguna manera en una lupa no muy positiva, ¿no? Siria, ni qué decir, una guerra civil constante, matanzas, etcétera, etcétera. Y no lo he puesto acá simplemente por un tema de espacio, pero no podía dejar de mencionar países como Irán o Corea del Norte, ¿no? Yo diría que todos estos países de alguna manera combinan varios factores, una crisis económica relativamente alta, crisis política bastante aguda e incluso
potencialmente generando riesgos geopolíticos. Es decir, en algún momento podría ser que las Naciones Unidas decidan tomar medidas sobre alguno de estos países que, ya sea, por ejemplo, en el caso de Irán, no cumplen con su plan de nuclear, o con el caso de Corea del Norte, que dependiendo con qué pie se despierta Kim, empieza a amenazar al mundo entero o no, ¿no? Entonces, también un factor común es que estos países todos tienen a un régimen poco democrático o en la mayoría de casos dictatoriales, y un líder que claramente está mal de la cabeza, ¿no? Lo que sí es importante es pensar que los países emergentes no son lo mismo que eran hace 10, 15 años. Lo que podemos ver en esta diapositiva es que el endeudamiento de los países emergentes ha ido bajando gradualmente en los últimos años, mientras que más bien los países desarrollados han visto su endeudamiento subir. El espejo de estas cifras es que los países emergentes han visto sus ratings mejorar de calificación crediticia en el tiempo, pasando de un nivel que era considerado basura o grado especulativo a un nivel de grado de inversión, mientras que en los países desarrollados muchos de ellos han perdido su categoría tan alta que tenían, por ejemplo, de AAA en algunos casos, ¿no? Entonces, se han volteado un poco las figuras, no sigue siendo los mercados emergentes las mismas economías frágiles que eran en algún momento por el lado de endeudamiento, y tampoco lo son por el lado de las reservas internacionales. Si empezamos a comparar solamente la parte de reservas, lo podemos ver pues que las reservas de países como Indonesia han pasado de 17 billones de dólares a casi 100, Tailandia de 27 a 167, Corea de 20 a 345, es decir, números que se multiplican por 3, por 10, por 15, dependiendo del país. Entonces, son mucho menos vulnerables estos países a fuga de capitales o cosas por el estilo, si tienen unas reservas que les permiten defender su moneda o defender una devaluación muy abrupta. Y el tercer punto que quería mencionar es que, a diferencia de varias de las crisis pasadas en mercados emergentes, donde los tigres asiáticos tenían las monedas de alguna manera ancladas al dólar, México y Brasil tampoco eran las excepciones en el 94 y 98. Hoy día sí tenemos un factor de ajuste bien rápido, ¿no? Si el mercado empieza a descontar que estas economías no les va a ir bien, bueno, la moneda se devalúa y eso les gana competitividad relativamente rápido, y hay un factor de ajuste importante sobre las posiciones de estos países para salir de las crisis. Entonces, creemos que los países emergentes hay que discriminar entre lo bueno, lo malo y lo feo, y también hay que entender que los países emergentes no son lo mismo que eran hace 10 o 15 años. Y esto me deja una conclusión que es básicamente la siguiente. La percepción de los mercados tiende a ser bastante oscilante y tener bastante volatilidad. Las realidades efectivamente son menores, ¿no? Es decir, cuando el mercado piensa que las cosas van muy bien, probablemente están yendo bien, pero no tan bien como el mercado cree, y cuando las cosas están yendo mal, el mercado cree que están yendo peor. Y en estos ciclos vemos oportunidades en ambos lados. Vemos una oportunidad de venta cuando el mercado está con mucha algarabía, pero se requiere disciplina para vender en esos momentos cuando el mercado está efervescente, y se genera una oportunidad de compra cuando el mercado está negativo con respecto a ciertas cosas, pero se requiere mucha convicción para comprar en el ojo de la tormenta. Dicho esto, si tuviera que inclinar la balanza, y lo vamos a mencionar un ratito en el tema de los mercados de acciones, la parte de arriba se está pareciendo más a los mercados desarrollados, en los cuales los mercados están encareciendo mucho, pero los flujos siguen llegando, y los mercados emergentes, más bien los flujos siguen saliendo, pero se están poniendo muy baratos, ¿no? Entonces, ese es el balance de cosas que quería comentarles. La economía peruana no voy a comentar mucho porque creo que todos están bastante familiarizados de las cosas principales que están sucediendo. Vemos datos de la economía un poco más flojos de lo que podíamos haber esperado. El último mes salió en 4.23, si no me equivoco. Sí creemos que debería haber cierta aceleración de la economía hacia los próximos trimestres. Vemos en el gráfico de la derecha
que el PBI sigue mucho el tema de expectativas económicas, y vemos que las expectativas económicas han mejorado, más no aún el PBI. Entonces imaginamos que es cuestión de meses para que repunte también el crecimiento del producto. Sí, un tema que nos hace un poco vulnerables, que genera un poco de preocupación, es el tema de cuenta corriente, es decir, las cuentas externas, pero recordemos que las reservas internacionales están en 65 mil millones de dólares y que además gran parte del déficit de cuenta corriente es sobrefinanciado con entradas de capitales para inversión directa extranjera. Entonces, no es una variable que nos preocupe tanto a nosotros, pero es una variable que siempre se muestra como un tema de preocupación de cara a la economía peruana. Y eso me lleva finalmente al tema del tipo de cambio. Si nos damos cuenta, en realidad, desde que empezó el mensaje de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el famoso tapering o retiro de estímulo monetario, eso fue en mayo del 2013, y en mayo del 2013 vimos una devaluación muy acelerada del sol. De hecho, el sol, que estaba con una trayectoria de apreciación bordeando el 2.6 o menos, se fue rápidamente a 2.8 en cuestión de semanas. Sin embargo, ya vemos el tipo de cambio bastante estabilizado cerca del 2.8. No vemos fuerzas que lo empujen a una mayor devaluación o una devaluación bastante mayor a la que ya hemos visto. Y además, consideramos que inversionistas como nosotros, que estaban buscando dolarizar un poco sus portafolios para posicionarse mejor, ya hicimos buena parte de esa tarea y no estaríamos buscando demandar mucho más dólares hacia adelante. Creemos que los balances descalzados de las personas naturales y jurídicas también se han calzado un poco más y ya se hizo buena parte de lo que se quería hacer. Así que con un banco central, con las arcas llenas de reservas para defender el cambio y poca presión de demanda por parte de inversionistas o personas naturales y jurídicas, creemos que la presión sobre el cambio no debería ser significativa. Ojo, tampoco estamos augurando una apreciación, lo que creemos que debería ser relativamente estable hacia adelante el tipo de cambio. Y por eso nuestro estimado es que va a estar en el rango de 2.80 a 2.85 con un estimado de cierre de año de 2.80. El mercado de bonos, voy a avanzar un poco rápido por temas de tiempo. En el 2012 fue uno de los años dorados de la renta fija, ¿no? Vemos Estados Unidos, grado de inversión, Estados Unidos, grado especulativo, renta fija emergente. Es decir, en 2012 todas las rentas fijas tuvieron terreno positivo, incluso las monedas. 2013, a raíz del anuncio de la Reserva Federal, eso empezó a perder un poco de tracción. De hecho, el año pasado ha sido un año bastante negativo para la renta fija, como podemos ver en las barras grises oscuras. Y más bien lo que viene siendo el año está siendo un poco mixto, y eso es lo que creemos que va a ser un poco la constante. Que ya no vamos a ver ni retornos muy positivos en renta fija, ni muy negativos en renta fija, y más bien lo que va a predominar en la renta fija va a ser la tasa de interés que tienen estos bonos. La buena noticia dentro de esto es que hace solo un año las AFPs o inversionistas en general compraban bonos del gobierno de Perú por tasas por debajo del 5% al plazo más largo. Hoy día el plazo más largo está por encima de 7, incluso hace un mes está cercano al 7.8, es decir, casi 3 puntos porcentuales por encima de lo que estaba solo un año atrás. Así que hacia adelante la acumulación de tasa de interés va a ser bastante más elevada, y eso es bastante positivo de cara a los retornos futuros de la renta fija en los portafolios de inversión. Para explicar un poco esta relación, y no me voy a detener mucho, como podemos ver, la Fed anuncia el potencial tapering o retiro de estímulo monetario, y a partir de ese momento las tasas de interés suben abruptamente. Y el impacto espejo sobre los precios es el que vemos en el gráfico a la derecha, que los precios de los bonos, ya sea del bono del Tesoro americano o de los bonos de países emergentes, todos caen también en simultáneo. Entonces, subida de tasa de interés, menores precios, y lo que ha predominado el año pasado es que los precios han caído significativamente. Si ahora los precios ya no tienen mucho más a dónde caer porque las tasas de interés ya subieron buena parte o ya recorrieron parte del camino al alza, ya lo que queda es simplemente cobrar la tasa de interés o el cupón que tienen estos bonos, y por eso es que ya vemos mucho mejores perspectivas hacia adelante en la renta fija.
Inclusive cuando vemos la renta fija local, lo que vemos es los bonos peruanos estuvieron hace poquito en el largo plazo, el soberano 37, en 7.8%. Si vemos cuándo ha tocado niveles parecidos, ha sido en diciembre del 2008, cuando la crisis estaba en su punto más álgido y evidentemente ahí los precios eran poco relevantes y las tasas de interés también, simplemente la gente quería vender. Y en las elecciones del 2011, donde hubo una preocupación bastante grande e incluso la bolsa peruana en un día cayó casi 10%. Entonces hubo un efecto ruido que se fue relativamente rápido y creemos que hoy día esta subida tampoco se justifica tanto. De hecho, unas tasas de interés que bordean 8% con una inflación esperada del 3%, tenemos una tasa de interés reales del 5%, que son bastante atractivas aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? En el mercado de acciones, voy a pasar rápido revista por los principales mercados. Los ratios de valorización que vemos en el gráfico de la izquierda en Estados Unidos están tocando la banda alta de 17. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar de utilidad que generan las empresas, el mercado está pagando 17 dólares por esas empresas. Eso históricamente, si tomamos una ventana de 30, 40, 50 años, es más cercano al 15,5 veces. Entonces el mercado se ha adelantado bastante a una mejora continua de los resultados de las empresas y creemos que eso lo pone en territorio ya relativamente caro. Sin embargo, sí hay que reconocer que en el tema de los resultados de las empresas que vemos en el gráfico a la derecha, la barra azul siempre ha estado superando la barra gris, es decir, las empresas han estado superando las expectativas que tenía el mercado sobre ellas, ¿no? Si volteamos la página, una cosa que quería mencionarles rápidamente es que la correlación que hay entre los distintos componentes del mercado ha bajado significativamente. ¿Esto qué significa? Que básicamente el año pasado subió todo, bueno, malo, bonito, barato, caro, todo subió. Ahora sí hay que ser bastante más selectivos porque los componentes ya se mueven en direcciones diferentes, ¿no? Si vemos estos ratios de valorización iguales a los presentados en Estados Unidos, lo que vemos es que Europa, si Estados Unidos está caro, Europa está bastante más caro, está cercano al 20 veces por cada dólar, 20 dólares por cada dólar de utilidad que generan las empresas. Eso significa que si no crecen esos resultados, en 20 años recién recuperas tu inversión y lo que está acá cocinado o interiorizado es que los resultados van a crecer a tasas muy, muy altas, como podemos ver en la gráfica de la derecha, ¿no? 22, 27, 31% de crecimiento en los resultados de las empresas son niveles bastante elevados y eso es lo que está interiorizando el mercado. Aquí lo que vemos es que sí se puede cumplir el crecimiento, pero puede haber un espacio para la decepción y estamos siendo un poco cautelosos con respecto al mercado europeo. Más bien, los mercados emergentes son la otra cara de la moneda, están debajo de la banda. De hecho, están más cercanos al 10 por cada dólar de utilidad, solo tienes que pagar 10 dólares, es decir, en 10 años recuperarías tu inversión. Entonces son mercados caros los desarrollados, mercados baratos los emergentes. Lo que sí es verdad es que los resultados esperados para estas empresas hacia adelante son todavía relativamente flojos. Las utilidades de las empresas no han venido acompañando y eso quizás explica en buena parte que los mercados estén tan descontados, ¿no? Si pensamos en Perú en realidad hemos visto bastante venta en los mercados en los últimos meses o año y pico, básicamente liderado por el sistema privado de pensiones, es decir, somos nosotros mismos los que hemos podido quizás exacerbar la tendencia a la baja de la bolsa. Nosotros como prima hemos sido un poco más compradores que vendedores, es decir, no ayudamos a explicar esta tendencia a la baja o ventas en general, pero sí, como sistema, sí ha habido algo de eso y más bien han sido otro tipo de inversionistas que han estado comprando y quizás sosteniendo en cierta manera la bolsa. Recordemos pues que es una bolsa bastante ilíquida. Si sale mucho flujo de venta por parte de inversionistas grandes como las FPs, evidentemente la caída
se exacerba y se vuelve más grande, ¿no? Yo básicamente les diría, yo creo que se justificó que la bolsa peruana el año pasado retroceda. No me queda claro que debió ser la peor bolsa en el mundo, ¿no? Y solamente para explicarles algún tipo de distorsiones que podemos ver, este es un solo ejemplo de tantos que podríamos hacer. Acá lo que vemos es una empresa como Minsur, por ejemplo, que está en la línea azul oscura. Vemos también el estaño en la línea gris clara y vemos a PT Timac, que es un comparable, un productor global de estaño parecido a Minsur. También la acción cotiza en la bolsa y siempre lo hemos usado como referencia. Lo que podemos ver es que en el último año y 3 meses el estaño no ha caído. De hecho, ha subido un poco. PT Timac, siendo un comparable de Minsur, casi no ha caído tampoco, ¿no? Un poco alineado con lo que está pasando con el principal producto que vende. Sin embargo, Minsur se ha caído casi 40%. Entonces, hay una discrepancia bien rara. Incluso en los últimos meses no se explica bien por qué, si ha rebotado el estaño y ha rebotado tanto un comparable global, por qué una empresa local que hace exactamente lo mismo y vende ese metal no estaría rebotando en la misma magnitud. Y como esto, vemos un montón de ejemplos por varios lados. Estos son más claros porque tienen las empresas mineras deberían cotizar a valorizaciones similares independientemente de la ubicación geográfica, salvo que un riesgo político muy grande. Y con esto, un par de cosas quería comentarles antes de cerrar. Básicamente, cambios normativos. Quería comentarles que se están dando algunos cambios en la dirección correcta. Se está flexibilizando lo que se puede hacer en inversiones alternativas y ahorita les voy a explicar qué significa inversiones alternativas. Y también mayor flexibilidad con derivados financieros. Creemos que eso, en lo que se llama una curva de indiferencia o curva de portafolios óptimos, la regulación actual nos permitiría llegar a puntos graficados en la primera línea de más abajo. Sin embargo, con esto nos podemos desplazar y podríamos tener al mismo riesgo rentabilidades más elevadas, ¿no? Entonces, creemos que los retornos ajustados por riesgo para los fondos de inversión van a ser más atractivos hacia adelante gracias a estos cambios normativos. Si tuviera que explicarles un poco qué significa inversiones alternativas, significa inversiones en capital privado, es decir, empresas que no están listadas en la bolsa. Hoy día las FPs tenemos accionariado importante en las empresas que muestro acá, como Maestro, Frecuencia Latina, UNA, UCAL, etcétera, etcétera. Son inversiones en sector inmobiliario directamente, ya sea para vivienda social, por ejemplo, como lo que vemos en la foto de arriba, o incluso edificios de oficinas o comerciales de alguna manera, ¿no? Puede ser hasta centros comerciales. Y en infraestructura también flujos relativamente estables, normalmente tarifas reguladas, es decir, riesgos bastante moderados, aunque rentabilidades tampoco tan altas como se pueden esperar en otros segmentos, pero en riesgo-retorno bastante atractivo. Entonces, este tipo de inversiones son las que deberían tomar una importancia mayor bajo el cambio normativo que se viene. Y también el tema de usar derivados financieros, poder gestionar varios riesgos en el portafolio a través de derivados, que son los mercados más líquidos, ya sean commodities, monedas, tasas de interés o acciones, también nos va a dar una discrecionalidad muy grande. Hoy día, gestionar los riesgos de un portafolio tan ilíquido como el local es muy complejo y tener las herramientas a través de derivados financieros, creemos que nos da una herramienta de gestión muy importante que debería mejorar también el perfil de retorno de los fondos. Una novedad que quería contarles es, de alguna manera, estamos como Prima FP generando un hito en términos de transparencia con nuestros afiliados. Les estamos dando el nivel micro de todas sus inversiones de una manera muy amigable. Les voy a presentar una parte solamente de lo que hoy día a través de su cuenta online podría ver cualquiera que entre a su cuenta. Es lo siguiente. Es un detalle de su portafolio en un formato de pie, en el cual se puede, por ejemplo, un fondo 2, se puede decir que tiene renta variable de 45%, renta fija de 55%, los distintos componentes que hay ahí en renta variable, ya sea acciones, fondos mutuos o fondos de inversión, o en renta fija también bonos corporativos, bonos de gobierno, etcétera. También se especifica cuánto es local, 65% versus exterior, 35%. Son algunas de las cosas que estamos mostrando. Sin embargo,
cualquiera de estos pedazos del pie son cliqueables. Uno puede hacer clic en cualquier pedazo de este pie y, por ejemplo, si hacemos clic en la parte de renta variable, que es este 23% en acciones, se te va a abrir una pantalla con un mapa y te va a decir básicamente que en Brasil y México tienes entre 0 y 5%, está pintado con un azul oscuro. En Estados Unidos tienes entre 5 y 10%, y más bien en Perú tienes entre 10 y 20% en la parte de acciones, ¿no? Ningún país con mayor de 20, ahí está el desglose para entender un poco mejor qué tipo de exposiciones tienes. También una composición sectorial. Estas barras lo que te dicen es cuánto tienes en sector financiero, construcción, etcétera, etcétera, hasta que llegues al 23% que tienes en acciones. Pero también cada país es cliqueable. Entonces, por ejemplo, si cliqueamos en Perú, te va a salir que tienes 14.93% en Perú, cuánto tienes en construcción, metales, financieras, eléctricas, etcétera, etcétera, empresa por empresa. A su vez, uno también puede cliquear en cada una de las empresas y, por ejemplo, si hace uno un clic en Luz del Sur, te va a decir qué cosa hace la empresa, cuál es su página web, cuál es el tamaño de la empresa, cómo ha evolucionado la acción, los bonos y ciertos indicadores financieros que por un tema de espacio en la diapositiva no los hemos puesto todos, pero es bastante más completo incluso de lo que uno puede ver acá. Entonces, uno puede navegar absolutamente todo su portafolio con cierto nivel de rezago por un tema simplemente estratégico y competitivo, pero definitivamente es un nivel de transparencia jamás antes visto, de lejos el nivel de transparencia más alto que hay en el sistema, ¿no? Y esto, como dije, está a disposición de ustedes desde hace unos días, ¿no? Y finalmente, lo que quería cerrar era contarles que eh, hemos, hemos visto la necesidad de seguir fortaleciendo nuestros procesos, nuestros equipos, para poderles brindar la mejor rentabilidad posible a nuestros afiliados. Y en ese sentido, este año contratamos a Oliver Wyman, una de las consultoras globales en servicios financieros, para que nos ayude a repensar nuestro proceso de inversiones y de gestión de riesgos, no para ser los mejores del mercado local, sino para ya apuntar a las mejores prácticas globales, ¿no? Eh, este proceso de consultoría ya terminó, ahora estamos en fase de implementación y tenemos varios meses por delante. Para hacer una idea del calibre de Oliver Wyman fue la consultora contratada por el Banco Central Europeo para hacer los stress test de todos los bancos en plena crisis. En términos de equipo, la verdad que ha sido meses intensos en términos de búsqueda de talento, pero poco a poco hemos armado un equipo que con certeza yo diría que es el mejor equipo de inversiones del sistema. En junio del año pasado decidimos crear la gerencia de estrategia, trajimos a un economista con maestría en Harvard, CFA, 10 años de experiencia en finanzas, es gerente de inversiones en fondos mutuos, es decir, de muy buen peso y buen perfil. Eso solamente fue en junio. En septiembre trajimos a su segundo, un subgerente de estrategia, ex jefe de estrategia en el Banco Central, docente, maestría en finanzas en el London Business School. En febrero contratamos a un gerente de renta fija con más de 20 años de experiencia, 10 de esos años en el mercado internacional, viendo exclusivamente renta fija, es decir, un perfil sumamente fuerte. Y en abril, es decir, ya en los próximos días, estamos dando la bienvenida al equipo a un gerente de renta variable con estudios en Wharton, administración y ex gerente de renta variable de AFP Horizonte, un FP que nosotros veíamos siempre como una competencia muy fuerte en la parte de inversiones y creo que hacemos bien en reconocer el talento que había en otras FPs y traerlo también a nuestro equipo. Estas contrataciones solamente tienen en contrapartida una salida del equipo, es decir, lo que estamos haciendo en el neto es repotenciarlo, reforzarlo y tener un equipo más potente. Entonces, con esto, creo que con procesos más rigurosos, más fuertes y de estándar global y con un equipo cada vez más potente, creemos que estamos dando buen pie a mejores resultados hacia adelante. Con eso termino la presentación. Ahí les dejo simplemente una reflexión, pero pasamos a la ronda de preguntas en un minuto.
Una de las preguntas que hacen es ¿por qué la emisión de dólares, de billones de dólares en Estados Unidos no se refleja en inflación si la masa monetaria está incrementándose a tasas sin precedentes? Sí, es cierto, lo que está sucediendo es que los bancos todavía no se reactiva el crédito, los bancos tienen esta plata, reciben esta mayor liquidez, pero la mayor liquidez se ha trasladado a los mercados y no necesariamente hacia el consumidor o hacia las empresas. Las empresas están holgadas de caja, tampoco están buscando hacer mucho por ahí. Y lo que se necesita es que la economía empiece a crecer fuerte y que haya una presión de demanda sobre inflación. Hoy día todavía Estados Unidos crece por debajo de lo que se llama su PBI potencial y eso hace que todavía no haya una presión inflacionaria significativa. Si Estados Unidos empieza a crecer por encima del 3, creemos que puede haber cierta presión inflacionaria, empieza además a gatillarse una inversión privada más acentuada y con un consumo también más alto, creemos que sí puede haber presiones inflacionarias hacia adelante. Hasta ahora efectivamente no se han visto, fue el gran temor cuando vimos lo que llamé el gran experimento de política monetaria en Estados Unidos. Eh, y, y, bueno, veremos qué pasa hacia adelante. Todavía no se ha dado esta inflación tan esperada que tenían los mercados, ¿no? Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la situación de Argentina y su efecto en la región? En realidad la situación de Argentina la ha dejado de seguir bastante, es bastante compleja, han liberalizado un poco el tipo de cambio, para los que quieren viajar ahora es más barato ir a Argentina porque se ha devaluado un montón la moneda. Eh, es un país que es visto ya desde hace mucho tiempo por el público inversionista como un país en crisis y está bastante interiorizado por el mercado que Argentina no necesariamente debería contagiar a un país como Perú. Cuando fue la crisis de Argentina en el 2001 es un poco diferente. En los mercados emergentes éramos vistos absolutamente como un todo y Latinoamérica definitivamente justos pagados por pecadores, ¿no? Ahora Argentina viene de una crisis de muchos años y yo creo que ya está bastante interiorizado el tema Argentina. No veo mayor disrupción por ahí. Otra pregunta que hacen es en Perú, ¿cuánto puede afectar al PBI un efecto del niño? Todo depende, de hecho, de la gravedad del fenómeno del niño, ¿no? Nosotros, por el lado de inversiones, no tenemos una preocupación tan significativa porque los sectores tradicionalmente más afectados son pesca y agricultura y no tenemos inversiones materiales o casi no tenemos inversiones en esos dos sectores, pero de hecho sí estamos monitoreando el tema. Entiendo que hay ciertos estudios que hablan de un impacto potencial de un punto del PBI, pero eso depende de la gravedad, ¿no? Yo creo que niños fuertes hemos tenido en el 98 y en el 98 pues coincidió con crisis asiática, crisis brasilera, rusa, o sea, incluso Perú mismo tenía sus propios problemas y es probable que sea difícil escindir cuánto ha sido el efecto niño versus el efecto de todo lo demás, ¿no? Desde ahí creo que no hay ningún niño realmente fuerte desde el 80 y tantos, 83 si no me equivoco, y en el 83 el, no, el Perú no pasaba por el mejor momento y un niño lo agarró un poco desprevenido y el producto cayó significativamente, ¿no? Entonces, no sé cómo aislar bien el efecto sobre todo en la composición de la economía actualmente, pero entiendo que dependiendo la rudeza del niño podría ser entre medio y un punto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar en la bolsa de valores? ¿Qué podrá parar su bajada? Es otra pregunta y es la pregunta que nos hacemos todos los días. En realidad, eh, por valorizaciones, Perú está muy barato, sobre todo yo diría incluso las mineras peruanas comparadas con las mineras internacionales. Ese desacoplamiento no se explica por ningún lado y es un desacoplamiento, diría yo, irracional. Pero nuevamente, yendo a la diapositiva que justo estoy mostrando, los mercados pueden permanecer irracionales por más tiempo de lo que uno puede permanecer solvente. Nosotros, como inversionistas con horizonte de largo plazo, no estamos preocupados por el tema. Si hay cosas que estamos haciendo, posiblemente sea comprando algunas cosas que creemos que están baratas.
En términos de empresas de demanda interna, yo creo que hay que hacer una distinción de qué escenario uno cree para la economía peruana hacia adelante. Si uno cree que Perú va a crecer, como dice The Economist, por más de 5% o 6% por los próximos 3 años, bueno, definitivamente deberías estar comprando toda la demanda interna de Perú. Si uno cree que Perú viene a una desaceleración abrupta por debajo del 5, 4, 3, etcétera, definitivamente no es momento para comprar aún, ¿no? Entonces ese es el tema de la demanda interna, dependiendo del escenario base que uno tenga, debería considerar entrar o no entrar. ¿Qué podrá parar su bajada? Yo creo que hay varios factores. Yo creo que uno puede ser que pare la venta masiva. Lamentablemente pensé que eso estaba parando hasta ayer que vi que hubo un flujo de salida, no sé si tan grande, pero en todo caso en los últimos 15, 20 minutos de mercado tiene un impacto muy grande, ¿no? Lo segundo es que las empresas empiecen a reaccionar un poco y empiecen a ellas mismas a recomprar sus propias acciones. Es una práctica muy común internacionalmente, pero no es una práctica muy común en el mercado local, y creo que eso daría una señal de que hay un comprador grande y quién mejor que la empresa para mostrar que cree en que la valorización está barata. Y el tercer punto es que poco a poco Perú, con una buena historia macro y valorizaciones muy, muy bajas, empieza a ponerse en el radar de mucha gente, ¿no? Y poco a poco empiezas a escuchar inversionistas interesados, preguntando, acercándose. Yo he tenido reuniones últimamente con mayor frecuencia que lo que tenía en los años anteriores. En los años anteriores, por más que el Perú venía mejor, la bolsa quizás estaba un poco más cara. Hoy día ya, en términos de valorización, se pone tan atractiva que la gente empieza a hacerse bastantes preguntas y a coquetear con la idea de entrar. Yo creo que, sumados esos factores, ya sea por el lado de que pare un poco la venta y se refuerce la compra, por lado ya sea de las empresas o inversionistas, tenemos un escenario bastante más positivo hacia adelante. No me queda claro si el horizonte es 3 meses, 1 año o 3 años, pero sí creo que vienen tiempos mejores, ¿no? Dice, ¿se puede esperar un retorno de las AFPs a la bolsa teniendo en cuenta que el exterior está más caro? Sí, es factible, pero no se está viendo, ¿no? Entonces, yo diría, si tuviera que hablar del caso de Prima en particular, nosotros no hemos sido unos vendedores importantes en el mercado local, y lo que nos prohíbe un poco regresar o tomar con fuerza más posiciones son los límites regulatorios, ¿no? Tenemos límites para comprar en un montón de empresas en los cuales estamos muy cerca al límite o al límite, y eso en muchas de las empresas que uno pensaría que qué baratas, ¿por qué no compramos? Es precisamente donde no podemos comprar más. Entonces, tendría que ser las AFPs que tengan espacio de compra, y no vemos todavía una dirección clara en términos de compra por parte de esos jugadores, ¿no? Creo, por lo tanto, atando con la pregunta anterior, que lo más probable es que veamos otro tipo de inversionistas tomando la posta y no necesariamente el sistema privado de pensiones, ya sea por temas regulatorios, como es nuestro caso, o puede ser de otro jugador, o porque simplemente no haya el apetito aún de comprar. Bueno, estas son las preguntas, el resumen de preguntas que tenía. Les agradezco mucho por su atención esta mañana, y hasta una próxima oportunidad. Si quedaron algunas preguntas pendientes, las resolveremos a través de correo electrónico. Muchas gracias y buen día.